En este espacio del podcast de Seguridad Social de Arus estaremos con Juan Felipe Velázquez, director de desarrollo de producto Pila, quien nos hablará de qué se trata la migración de la planilla asistida a electrónica y resolverá algunas de las preguntas más frecuentes del pago de seguridad social para independientes y pequeñas empresas. El podcast de Seguridad Social de Arus es un espacio dedicado a ofrecer a personas y empresas conocimiento valioso sobre el sistema de seguridad social de Colombia. ¡Bienvenidos! Bueno, Juan, a mí me gustaría que me explicaras un poquito en qué consiste todo el tema de la migración de la planilla asistida a la planilla electrónica. Mira, María, la norma ha definido que a partir del próximo 1 de marzo, las empresas que tengan 3 o más afiliados deberán migrar al utilizar planilla electrónica para el pago de su seguridad social. Esto es un cambio que se viene dando desde marzo del 2017. Antes de esa fecha, planilla asistida estaba habilitada para empresas que tenían menos de 30 empleados. Eso ha venido cambiando, ese umbral de empresas autorizadas a utilizar planilla asistida ha venido bajando y la idea es que quede solamente disponible para empresas o personas que no tengan más de 2 empleados. De ahí para arriba todo el mundo tendrá que estar montado en planilla electrónica. Eso lo está haciendo el gobierno buscando optimizar los costos del servicio del recaudo de pila para las administradoras de seguridad social. Esto tiene obviamente un costo que hay que optimizar y el canal más eficiente es planilla electrónica. Esto viene acompañado de unas condiciones que se han dado en el país que favorecen la conectividad de las empresas y de las regiones con Internet, un mayor nivel de bancarización y seguramente unas alternativas de atención diferentes que hemos dado los operadores de información para que las personas no solamente dependan de llamar a nuestros contact centers, sino que utilicen otras herramientas como chat virtuales o la autogestión en las plataformas de liquidación de aportes que ponemos a disposición para ellos. O sea que aquí lo más importante para las empresas es que cuenten con un pago electrónico. Sí, eso es tan sencillo como hacer el pago de servicios públicos a través de Internet. Hoy casi todos tenemos el acceso a nuestro banco a través de una sucursal virtual en donde podemos inscribir las facturas de servicios públicos para pagarla con un débito a nuestras cuentas. Esto funciona algo parecido, la diferencia es que cuando el usuario llega al operador de información, desde el operador de información se le abre un vínculo a la sucursal virtual de su banco y él se autentica en su banco. Pero es el operador quien le reporta en ese mismo momento al banco cuál es el valor que el cliente tendrá que debitar. El usuario no se tiene que preocupar por aprender qué valor tiene que pagar ni por decirle al banco cuánto cuesta su planilla este mes. Es el operador quien le entrega esa información al banco, información que obviamente ya ha conocido ese usuario cuando hace la liquidación de la planilla en nuestra plataforma. Bueno, a ver si entendí bien. En este caso, los bancos habilitados van a ser todos. No va a ser limitado como en el caso de la planilla asistida, sino que se cuenta con todos. Así es, eso es súper importante. Nosotros con el botón de pagos que se llama PSE, es un servicio que ofrecen todos los bancos, eso está dispuesto en nuestra plataforma y desde allí cada usuario podrá acceder a cualquier sucursal virtual del banco con el que tenga relación. Ya, listo. Entonces, a partir del 1 de marzo, si una persona realiza así sea la liquidación por su aporte y va a realizar el pago en una planilla asistida, no lo podrá hacer. Si supera el umbral que define la norma, no va a encontrar disponible su planilla para pagarla en un canal de recaudo físico, en efectivo. Tendrá que dirigirse a un pago electrónico. Juan, yo pues hasta este momento tenía entendido que la planilla electrónica y la planilla asistida, eh, su diferencia era que por la asistida yo llamaba a alguien y como su nombre lo dice, me asistían pues como durante todo este proceso de pago. Pero lo que entiendo ahora es que la diferencia es el punto de pago, porque igual en la planilla electrónica yo también tengo ayudas, pues también me pueden ayudar a realizarlo. Sí, planilla asistida, digamos que tiene un proceso mucho más largo que la liquidación y pago a través de la planilla electrónica. ¿Por qué? Porque el usuario de planilla asistida llama al contact center, le ayudan a hacer la liquidación de la planilla, le entregan un código y él se dirige a un punto de recaudo pues, para hacer el pago. Por eso se llama asistida. Todo el modelo completo
hasta el recaudo es lo que se considera una planilla asistida. Sin embargo, en el modelo electrónico, el cliente se autogestiona y tiene la posibilidad de, uno, liquidar la plataforma 7 por 24, mientras que en planilla asistida está sujeto a los tiempos de disponibilidad o de que el contact center del operador de información esté disponible. En Internet lo puede hacer 7 por 24, lo mismo que el botón de pagos. Mientras que en electrónica tú puedes hacer un pago electrónico en cualquier momento del día o de la noche, en planilla asistida depende de que el punto de recaudo esté habilitado. Ahí quiero hacer una aclaración, y es que si bien el punto de recaudo electrónico está habilitado 7 por 24, los usuarios tienen que tener mucho cuidado cuando están realizando el pago de sus planillas en la fecha de vencimiento que tienen para hacer el pago de seguridad social. Todos nosotros, todas las empresas, cuando vamos a pagar pila, tenemos una fecha de vencimiento que corresponde o que se relaciona con los dos últimos dígitos de nuestro NIT. Entonces, por ejemplo, para el caso mío, mi fecha de vencimiento puede ser el cuarto día hábil de cada mes. Si yo ese día estoy haciendo un pago electrónico, debo cuidar que ese pago lo haga antes de las 4:30 de la tarde, que es el momento en el que se cierra el botón de pagos electrónicos para el día vigente. Porque si lo hago después de esa hora, eh, los pagos van a entrar como si se hubieran hecho en una jornada extendida de un banco común y corriente. Entonces ese pago va a entrar, efectivamente, ya es el quinto día hábil del mes y me va a generar pago de intereses de mora. Entonces ese usuario, si está pagando por el canal electrónico la fecha de vencimiento, tiene que cuidar de hacerlo antes de las 4:30 de la tarde para que no tenga intereses de mora. Obviamente, el que yo me venza, el que yo me pase en mi fecha de vencimiento no implica que ya no pueda pagar seguridad social, sino que me van a cobrar unos intereses adicionales por haberlo hecho de manera tardía. Ya, listo. Entonces, hay muchas personas que están asustadas o que se estresan, se dejan meter cosas en la cabeza con todos estos cambios. Pero pues la idea de estos cambios es, como tú lo dices, precisamente facilitar como los procesos y el tiempo pues en la elaboración de los pagos y todo esto. Lo único que hay que recalcar es que deben tener siempre como los datos de sus cuentas bancarias eh, bien, que tengan los recursos para realizar los pagos. Sí, el cambio de planilla asistida electrónico debe ser un tema poco traumático para el usuario. Es más, hoy la gran mayoría de clientes de planilla asistida están acostumbrados a que el operador de información le mande recurrentemente la planilla que tiene que pagar cada mes. Eso no va a cambiar, solo que ya el canal de recaudo no va a ser el mismo, va a ser un canal electrónico en Internet. El usuario, cuando se autentique en la plataforma, va a encontrar disponible la misma planilla que encontraba o que se le notificaba antes por correo electrónico, por ejemplo. Entonces el cliente ya va a entrar al sistema, va a consultar las planillas que tiene disponibles para el pago, una planilla guardada, la selecciona y la paga. En el evento en que el cliente no tenga una planilla liquidada disponible para el pago, pues puede acceder a dos formas de elaborarlo. Uno, lo autogestiona con un formulario que es relativamente sencillo de usar en Internet. Lo que se necesita saber es cuál es la información asociada a los pagos que va a realizar para cada uno de los empleados, quién es el empleado obviamente, cuál es su salario, si tiene o no tiene novedades. El sistema le va a ayudar a definir cuáles son las administradoras de salud, de pensión, de riesgos laborales que tendrá que pagar, pues porque eso lo consultamos desde una base de datos. La caja de compensación y la ADL la define el pagador, pues porque es la relación que tenga la empresa con esas entidades, más no el empleado es quien se afilia a cajas y a ARLs, es la empresa. Entonces, con esa información a la mano, el usuario simplemente diligencia un formato que es muy sencillo de llenar y el sistema le calcula cuál es el valor que tiene que pagar. O va a nuestros canales de soporte y, pensando en que nos estamos volviendo a un canal electrónico, hemos habilitado en Arus un soporte vía chat que el cliente puede utilizar para solucionar las dudas que tiene. Y allí, desde cómo hago para crear un usuario clave para poder ingresar al operador de información, hasta cómo hago para reportar una novedad. ¿Sí? Toda esa información la podrán acceder como soporte a través también del canal del chat, sin descuidar que también sigue habilitado un canal de soporte telefónico. Y en el caso del chat, que me parece muy interesante, el tiempo promedio de respuesta es corto.
Sí, no te puedo decir que es inmediato, pues porque seguramente vamos a estar atendiendo más clientes en paralelo, pero está la garantía de que vamos a estarte respondiendo en el menor tiempo posible. Un cliente actualmente está esperando no más de un minuto mientras un agente se pone disponible para poder interactuar con él. Bueno, Juan, ¿y cuáles han sido las herramientas que ha dispuesto Arus para facilitar esta migración de los usuarios, de los clientes a la planilla electrónica? Gracias, María. Esa pregunta es muy chévere porque lo que nos hemos preocupado es tratar de simplificar el proceso de la migración de los clientes a planilla electrónica. Esos usuarios de planilla asistida que hoy están acostumbrados a llamar a nuestro contact center podrán seguirlo haciendo indicando y el sistema es quien va a identificar que esa empresa, en función del número de empleados que esté reportando, debe o no pagar por un canal u otro. Entonces tú puedes seguir llamando al contact center, dar la información de tus empleados y si tienes un número superior al que está definiendo el umbral de 3 afiliados, pues entonces el operador te va a decir que tienes que pagar por planilla electrónica y te va a, a dirigir hacia allá. Entonces, el canal de soporte va a seguir estando disponible telefónicamente. Como te mencionaba hace un rato, tenemos habilitado también un canal de soporte vía chat, por si el usuario tiene dudas de cómo interactuar con esta plataforma o cómo hacer la liquidación de sus planillas. Siguen habilitados y el cliente podrá habilitar las opciones de duplicación automática de planillas. Si el cliente ha liquidado una planilla o ha pagado una planilla en periodos anteriores, el sistema automáticamente le puede duplicar la planilla para un periodo siguiente. El usuario en ese momento lo que tiene que cuidar y podrá autogestionar en la planilla electrónica es que si tiene novedades que afectan los valores a pagar en esa planilla son distintos a los que pagó antes, pues deberá reportarlos y simplemente selecciona la opción editar planilla, reporta los cambios, la guarda y vuelve y la paga. Eh, otra, otra, Otro canal u otra herramienta que es supremamente práctica es una solución que nosotros llamamos Arus Móvil para que los usuarios puedan acceder a un trámite simplificado de liquidación de planillas a través de sus dispositivos móviles. En Arus Móvil vos vas a tener literalmente la posibilidad de pagar tu pila en 5 clics. Te autenticas, seleccionas la planilla que quieres pagar, verificas que si tienes o no novedades que reportar, validas los valores totales que está reportándose en la planilla y seleccionas el banco con el cual quieres pagar. Es una herramienta supremamente amigable, supremamente fácil de utilizar y nos acortaría muchísimo el tiempo. Allí están disponibles el chat de soporte, consultar las planillas que tienes disponibles para el pago, duplicar las planillas que ya has pagado, incluso consultar los comprobantes de esas planillas que has pagado. Eso es supremamente práctico para los independientes o para los empleados de una empresa que, por ejemplo, necesitan ir y presentar un comprobante de pago para poder prestar sus servicios o ingresar a las instalaciones de uno de sus clientes. Esa solución es súper práctica y el usuario puede ingresar a ella a través del navegador de su celular, el navegador de internet de su celular, ingresando m de móvil.suaporte.com.co y es una herramienta fenomenal. Otra herramienta que hemos habilitado, que está habilitada hace algún tiempo para las empresas especialmente que tienen más de 3 empleados o que tengan empleados a cargo, se llama Su Aporte Plus. Sabemos que esas empresas pueden no tener herramientas muy sofisticadas para hacer la liquidación de sus planillas o la gestión de su nómina. Entonces nosotros les entregamos de manera gratuita un software que se llama Su Aporte Plus y es una herramienta en donde ellos pueden administrar la base de datos de sus empleados y reportar las novedades que afecten el pago de su seguridad social mes a mes. Tengan o no tengan novedades, simplemente dicen este es el listado de empleados que quiero pagar y a los que tengan novedades la relacionan. Esa herramienta les permite generar un archivo que luego cargan en nuestra plataforma en internet en www.arus.com.co, cargan ese archivo y es como si fuera un software de nómina. Entrega el archivo, lo cargas en el operador, aquí lo validamos y procedes con el pago electrónico. Ese como ecosistema de soluciones es lo que le garantiza al cliente la tranquilidad de que la migración de planilla asistida a electrónica va a ser, no debe ser traumática. Bueno, ahora saliéndonos un poquito del tema de la migración, yo quiero hacerte unas preguntas como más generales sobre el pilar. Entonces, en el caso de los independientes,
ellos todavía pueden realizar el pago por la planilla asistida. Sí, los independientes siguen mm, teniendo habilitado el recaudo de planilla asistida, pero también se les ha colocado un límite. Si yo devengo más de dos o más salarios mínimos mensuales vigentes, estoy obligado también a realizar los pagos a través del canal electrónico. Si gano menos de eso, un salario o poco menos de dos salarios, más bien tengo habilitado la posibilidad de pagar por planilla asistida. Seguirán utilizando su PIN único en los puntos habilitados de recaudo, que para el caso nuestro en ARU son el Banco Da Vivienda, Bogotá, Avevillas, Occidente y los corresponsales no bancarios o las cajas de recaudo en el Grupo Éxito y Baloto. Listo. Y hablando del salario mínimo, pues de aquí, como estas condiciones, yo quería preguntarte qué pasa con la gente que está haciendo sus aportes en base, pues los independientes que hacen los aportes en base a un salario mínimo, pero que en realidad sus ingresos son mayores. O sea, aquí hay alguna entidad que regule esto, que se dé cuenta de esto, o eso simplemente corre por responsabilidad del trabajador. Pues mira, en Pila es responsabilidad del aportante de ese independiente decir cuál es el salario o el ingreso que tiene en un momento determinado. Lo que tiene que sopesar ese independiente es cuáles son los beneficios de reportar un mayor valor. Y es que cuando tú aportas por el valor real a seguridad social de tus ingresos, pues estás haciendo los abonos a pensiones sobre ese valor. Entonces la bolsa que estás ahorrando para el momento en que llegues a pensionarte es mayor. ¿Sí? Eso es especialmente lo que tienen que cuidar. Obviamente la DIAN, la OGPP y hay un montón de entidades que están cruzando muchísima información respecto a cómo se comportan los ingresos de todos nosotros. He conocido casos, por ejemplo, de que hay empleados que hacen aportes a seguridad social por lo que le paga su empleador, es decir, los que sale desde la nómina, pero han recibido requerimientos de la UGPP, que es la Unidad de Gestión de los Aportes a Pensión y para Fiscalidad, hace cuenta que es la DIAN de la Seguridad Social, y les dicen, oiga, es que usted tiene un apartamento alquilado, usted también tiene que hacer aportes por esos ingresos que está recibiendo allá. Esa persona, si bien es un empleado de una compañía, deberá hacer aportes como independiente por esos ingresos adicionales. Entonces, como estamos en un mundo más interconectado, como la DIAN y la OGPP tienen acceso a toda la información eh, financiera nuestra, cruzan contra lo que está en Pila, cruzan muchísima información, es probable que se estén dando cuenta que estamos reportando pagos a seguridad social por un menor valor al que en realidad nos ganamos. Pero en definitiva, quien es responsable de definir cuál es el salario sobre el cual desea hacer aportes es el independiente. Hay una cosa que tiene que tener en cuenta. Si yo soy un independiente que le estoy prestando servicios a un tercero, ese contratante, esa persona a la que le estoy prestando servicios, es responsable de verificar que yo estoy haciendo pagos de seguridad social. Porque si a mí me pasa algo prestándole un servicio a él es solidariamente responsable sobre los riesgos que yo estoy asumiendo al momento de prestar el servicio. Esa persona seguramente, ese cliente mío, seguramente me va a pedir un comprobante de pago de seguridad social para poderme pagar mi factura. Y en la auditoría que él haga de ese comprobante de seguridad social, debería estar esperando que yo pague un aporte de seguridad social que corresponda con el valor de la factura que él me está pagando. ¿Sí? Lo que debería estar haciendo ese independiente es consolidando el valor de todos los ingresos que tiene durante un mes para hacer un pago de aportes que corresponda al nivel de ingresos reales. O si tiene que presentarle comprobantes de pago de seguridad social a sus clientes, seguramente le van a estar exigiendo que presente el comprobante de pagos para el contratante 1, para el contratante 2, para el contratante 3. Y si hago esos pagos independientes, seguramente me va a hacer salir más costoso que si hubiera consolidado todos mis ingresos en un solo momento. Te pongo por ejemplo, para el contratante 1, al 2 y al 3, todos me van a exigir que pague 30 días de riesgos laborales. Si yo pago esas planillas por aparte, estoy pagando 90 días, de aportes a riesgos laborales. Entonces es mejor como consolidarlo en uno solo. Listo. Juan, y cuando yo estoy haciendo el reporte de las novedades, ¿cómo hago yo para reportar varias incapacidades en el mismo periodo, o sea, en un mismo mes? El sistema te lo va a permitir y el sistema es quien construye, y esto ya es un tema
algo técnico, es cuando tú haces el reporte de una novedad, haz de cuenta que tienes un archivo en donde de Excel, en donde en una fila, la fila número 1, es la información que está reportando para el empleado fulanito, ¿sí? Cuando tienes una novedad, esa línea de fulanito se tiene que repetir varias veces para detallar cuáles son los periodos de tiempo en los que se presentó la novedad, especialmente si hay novedades de ausentismo, vacaciones, incapacidades, licencias no remuneradas, por ejemplo. Entonces esas novedades hay que reportarlas en líneas independientes. Esa creación de esas líneas las hace el sistema. Tú por lo que te tienes que preocupar es por reportar de manera oportuna todas esas novedades. El sistema te va a pedir, seleccione cuál es el tipo de novedad que quiere reportar, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha fin, para poder hacer los cálculos correspondientes a cada periodo no laborado y el periodo sí laborado. Listo. Y cuando yo quiero corregir, o sea, cuando yo ya realizo el pago de la planilla, ¿Sí? y me doy cuenta que se me olvidó realizar algún reporte de novedades, ¿puedo hacerlo después de haber ya realizado el pago? Sí, hay una planilla especial para hacer las correcciones que se llama una planilla N. Ahí puedes completar o complementar la información que reportaste en la planilla que hubieras pagado inicialmente. De todas formas, lo conveniente es que el aportante cuide de reportar de manera oportuna las novedades que sufren sus trabajadores en un periodo de pago determinado, ¿sí? Para que no vamos a poner en riesgo de pronto el acceso del trabajador a la prestación o el acceso a algún servicio de seguridad social como la salud. Juan, en el caso de las empresas donde la nómina de sus empleados es variable, ¿cómo hacen ese proceso de llenar mensualmente la planilla correctamente? El proceso es relativamente sencillo. Depende de la herramienta que esté utilizando el usuario para hacer la liquidación de su planilla. Si soy una empresa que tengo un software de nómina, seguramente en ese software estoy alimentando los cambios, como tú mencionas, del valor de la nómina que devenga un empleado en un periodo determinado. Ese software de nómina toma esa información para generar un archivo de pila, eso es un archivo plano TXT que se sube en el operador de información, se valida allí y se realiza el pago. Eso es lo podrán hacer de manera muy fácil, ya lo tienen, digamos, muy controlado las empresas que tienen software de nómina. Si soy una empresa que hago la liquidación de la planilla en su Aporte Plus, el software que te mencionaba ahorita que nosotros le entregamos gratuitamente a las empresas para que puedan gestionar más fácilmente su planilla, en ese software ellos tienen cargada la base de datos de sus empleados y simplemente seleccionan para cada uno de los que tengan variaciones en el valor de los salarios la opción de editarlos para colocar el nuevo valor, cuidando de colocar que se está tratando de una variación transitoria de salario. Por ejemplo, las personas que ganan comisiones tienen un valor de salario fijo, pero hay un valor de comisiones que sube o baja todos los meses, o si se trata de una variación permanente de salario. Una persona que tiene un ascenso, por ejemplo, ya no se va a ganar un salario mínimo, sino que se va a ganar dos. Esos cambios hay que reportárselos a las administradoras, al sistema de seguridad social, porque con base en esa información es que ellos van estimando cuál es el valor de recaudo que tienen que hacer. Y si eres una persona que está haciendo la liquidación en planilla en línea, ahí también vas a tener la opción de ver cuáles son las planillas que has pagado, seleccionas una de ellas, la puedes duplicar, le das la opción de editar y entras al cotizante, al empleado sobre el cual tengas que hacer los cambios. De nuevo, pasa lo mismo que en Soporte Plus. Seleccionas la opción de reportar una novedad, dices que se trata de una variación de salario permanente o transitoria y editas el valor, lo guardas y después vas y pagas. Y si estás accediendo a nuestros canales de soporte, pues simplemente le vas a decir a nuestros agentes, bien sea por el chat o por el teléfono, que tienes una novedad que reportar y así como estamos describiendo esta función del reporte de cualquier otra novedad, no solamente las de salario, para cada cotizante podrás editar la línea que corresponda para reportar la novedad de vacaciones, de incapacidad, de variaciones de salario, etcétera, retiros, ingresos, etcétera. Listo. Y en el caso en el que una persona está cotizando como independiente y ya pasa a cotizar, pues a realizar sus aportes como afiliada de una empresa, ¿cómo puede hacer esa persona el retiro de la planilla? Esa pregunta es muy buena. Si yo soy un independiente y estoy haciendo mis aportes a seguridad social y me vinculo a una empresa, quien está esperando que yo siga realizando los pagos es
la EPS, el fondo de pensiones y la ARL si es que estoy haciendo aportes a la ARL de manera voluntaria o obligatoria si tengo un contrato con un tercero. Esas personas tienen una relación conmigo como aportante. Yo soy el pagador y soy responsable de decirles que voy a cesar esos pagos. Tengo que reportar una novedad de retiro a esos subsistemas a los que les esté pagando. Y mi nuevo empleador en la nómina o en la planilla que va a pagar el próximo periodo tiene que reportar una novedad de ingreso en donde está diciendo que ya yo trabajo para él, ¿sí? Entonces es un tema, digamos que de cuidado, sí, yo empleador tengo que reportar esa novedad de retiro porque si no voy a seguir ahí, las administradoras van a seguir ahí esperando que yo les siga pagando mis aportes como independientes y no les digo que voy a cesar esos pagos. Listo. Juan, y para finalizar ya, ¿qué tenemos para decirle a las personas que tienen como ese susto y esa incertidumbre respecto a los cambios que se vienen con el pago de la planilla y que a veces prefieren buscar terceros que en muchos casos no son 100% confiables? Creo que esas son dos preguntas en realidad. Lo primero es a los clientes que se ven obligados a pasar de planilla asistida a planilla electrónica, que no se preocupen, que es un proceso muy sencillo de hacer. Van a seguir contando con el apoyo del operador de información, van a tener disponible la planilla ya en el operador para que la puedan pagar y entrar al canal de pagos electrónicos. Pero y la otra pregunta es, ¿qué pasa cuando yo estoy delegando en un tercero mi responsabilidad de hacer el pago de seguridad social, de hacer la liquidación de la planilla y de hacer el pago? A responderte eso, yo te debería decir yo debo ser muy juicioso en verificar que los pagos estén quedando bien hechos. Y no es suficiente con pedirle a ese tercero o a ese tramitador que me muestre un comprobante del pago que hizo. Esos pagos finalmente se están acreditando, finalmente están yendo a una cuenta en una EPS, en mi fondo de pensiones, en la caja de compensación y en la administradora de riesgos laborales. Especialmente tengamos cuidado en hacer la verificación de cómo se está comportando mi saldo en el fondo de pensiones. Si yo me equivoco haciendo el pago de pensiones o no verifico que todos los meses esté haciendo el pago de 30 días o de 30 días a pensiones que conforman las 4,3 semanas que tiene todos los meses, que van a conformar las 1.500 semanas que necesito para jubilarme en un futuro, yo a los 62 años no debería estar pensando venga, porque me faltan 20 años cotizados, 50 semanas cotizadas en el periodo en que le delegué esa responsabilidad a un tercero. Debo estar haciendo esa auditoría, ese análisis de cómo se comportan mis pensiones diariamente. ¿Por qué lo menciono? No estoy diciendo que todas las empresas que prestan esa intermediación en los pagos de seguridad social lo hagan mal, pero es muy frecuente encontrar fraudes de empresas que dicen prestar bien ese servicio y lo que hacen es quedarse con plata del aportante para sí mismos y hacer un pago mínimo de aportes a pila, como por ejemplo, es que yo te digo, te entrego la plata para que me pagues 30 días de cotización y me pagan un día de cotización. Entonces, yo en un año estoy esperando cotizar 52 semanas. Y puede que si esa persona me está haciendo ese fraude, termine cotizando 52 días. Entonces, eso es gravísimo cuando estoy utilizando un intermediario que no lo hace de manera correcta. Y el responsable de hacer esa verificación soy yo. Y la mejor herramienta para hacerlo es venga cómo se comportan los comprobantes o los saldos de mi fondo de pensiones. Otra cosa que es supremamente práctica es que yo soy quien está haciendo el pago de seguridad social y ese intermediario está utilizando un reporte de mi información. Yo debería tener acceso directo al operador de información para verificar que los pagos que está haciendo son correctos, el número de días que yo le estoy pidiendo que pague. Yo no debería desvincularme de hacer esa verificación. Bueno, Juan, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y aclararnos todas estas dudas que teníamos al respecto. A ti por preguntarme ese montón de cosas tan interesantes. Si tienen más información en nuestro sitio web hay muchas preguntas que podemos responder a través de las ayudas que tenemos allí desplegadas. O llamen a nuestro contact center, chateen con nuestros agentes, busquen a nuestros ejecutivos que ahí les vamos a estar ayudando.
Para ampliar tu experiencia o resolver dudas, sigue Arus Pila en Instagram y Facebook. No olvides suscribirte.